Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos, comenzamos. Hoy estoy grabando y todavía no sé muy bien lo que va a ser este episodio, pero para los que no me siguen en redes sociales, en mis vacaciones en Madrid coincidió que el pasado 5 de enero en los teatros del Canal programaron la producción de Coppelia de los ballets de Montecarlo y nos pareció un plan perfecto de amigas, así que Paulina y yo nos compramos unas entradas para ir a verlo. He de confesar que es inevitable, pues bueno, cada vez que veo una reinterpretación de un clásico, compararla tanto con la versión tradicional como con las nuevas versiones que haya visto. Quiero decir, antes de que me vaya por las ramas, que la función me pareció impecable, que lo que más me gustó fue la calidad de los bailarines y que fue un espectáculo que vi desde la tranquilidad. Esto me pasa muy pocas veces. Y diréis, claro, Laura, es que esto te sucede por tu trabajo actual y son gajes del oficio. Es inevitable que el ojo siempre vaya a ver la corrección de las formaciones, si van juntos o no, pero vi a los bailarines tan cómodos con el estilo, tan sólidos a nivel individual y a nivel grupal, que eso de alguna manera traspasa el escenario y hace que como público te sientes en la butaca y disfrutes del espectáculo. A nivel coreográfico también me gustó bastante, con un lenguaje neoclásico en puntas, en el que Jean-Christophe Maillot mueve muy bien por el espacio tanto las partes individuales como las partes de grupo. Me he decidido a ver qué salía en este episodio, principalmente porque después de ver la Coppelia de Montecarlo, yo misma me pregunté si un libreto como el de Coppelia es la historia que mejor se puede reformular y homologar de alguna manera a esta era actual, donde la informática, la inteligencia artificial y la evolución tecnológica están a la orden del día e incluso evolucionan más rápido de lo que nosotros, como comunes mortales, podemos llegar a comprenderla, y de ahí la famosa brecha digital. Hagamos un rápido resumen del ballet Coppelia. Como os expliqué en el episodio especial del Cascanueces, el libreto viene inspirado a través de un cuento de Hoffmann, un cuento de terror, llamado El hombre de arena. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque la historia del cuento no tiene desperdicio. Es bastante siniestra y para nada feliz. El ballet tradicional está dividido en 3 actos, con coreografía original de San León y música de Delibes. Se estrenó el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París y pasó a ser uno de los ballets más representados de esta institución, a pesar de que sus primeros éxitos fueron interrumpidos por la Guerra Franco-Prusiana. También es verdad que muchas versiones actuales se basan en la versión de Marius Petipa de 1884. Sus principales protagonistas son Coppelia, Swanhilda, Franz y, por supuesto, el Dr. Coppelius. No tengo muchas anécdotas de cuando bailé Coppelia en el English National Ballet. Creo que es algo que he borrado de mi mente, digamos que no fue un ballet que me marcara especialmente, aunque creo que esto se debía más a cómo se distribuía el reparto, y es que no sé cómo será en otras compañías con versiones tradicionales, pero en el ENB las chicas altas no teníamos muchas oportunidades de obtener un papel interesante más allá de los grandes números del cuerpo de baile, de la mazurca, las chardas y la danza de las horas. Yo no me puedo quejar porque hice el papel de Dawn o Prayer, también llamada la variación de los lirios. Es un papel solista y que, si me conocéis, lo peor que me puedes poner a hacer a mí es un adagio con ponchés. Pero no te tiene que gustar todo lo que bailas. Y me podría haber tocado hacer de muñeca en el segundo acto y pasarme todo ese tiempo en la misma posición fingiendo ser un muñeco tan solo para moverme durante 2 ochos. Algo bastante cruel y doloroso, pero no me tocó tal suplicio. Lo poco que recuerdo es el final de la obra, donde teníamos que tirar confeti en la parte de la boda y nos echábamos unas risas intentando llenar de confeti a los compañeros que tuviéramos al lado. También recuerdo que cuando era pequeña y estaba en el conservatorio disfrutaba mucho viendo al ballet de Cuba, que venían cada año a bailar en el Teatro Albéniz, y me acuerdo que mirábamos el cast antes de comprar las entradas para ver si podíamos ver bailar a Biensay o a Saravita, por ejemplo, pero no mucho más, porque de eso hace ya muchos años. George Balanchine dijo algo sobre Coppelia, algo muy interesante y que, en mi opinión, está cambiando en la actualidad a la hora de reinterpretar este gran título. Así como Giselle es una gran tragedia en el ballet, Coppelia es una gran comedia.
Y es que Coppelia en la época marcó una desviación evidente de los ballets románticos, que contaban con figuras etéreas como las sílfides y las Willis, vestidos largos de tul y finales trágicos. Lo que pasa que, pues ahora la tendencia es que ha dejado de ser un ballet cómico, si es que alguna vez realmente lo fue, y ahora los finales no son simplemente un "y fueron felices para siempre", sino que son un poco más contundentes y trágicos. Voy a centrarme en las dos versiones más recientes y actuales que he visto de Coppelia. Si sois asiduos a este podcast, sabréis que he mencionado en varias ocasiones la Coppelia del Scottish Ballet por las coreógrafas Morgan Runake-Temple y Jessica Wright. Producción a la que tuve el honor de asistir en su estreno mundial en Edimburgo el pasado verano y que si tuviera que definir de alguna manera en una frase sería algo así como la manera de experimentar un thriller de Netflix en un teatro con bailarines en directo. Y como os he comentado al principio, pues también hablaré sobre la versión que he visto recientemente en Madrid de los ballets de Montecarlo. La evolución dramatúrgica de Coppelia hoy en día, en ambas versiones, tiene dos puntos en común. El primero es que se eliminan las notas mágicas y se centran más en la ciencia y en la inteligencia artificial. Y el segundo es que ambas indagan en la concepción del término matar al padre por parte de la figura de Coppelia. Aunque este personaje también representa no solo la evolución de la ciencia como tal, sino sus límites, la ética, la relación del ser humano con la ciencia e incluso la manipulación de las grandes empresas hacia la sociedad. En la versión de la Compañía de Montecarlo, la historia se mantiene un poquito más fiel al libreto original porque conserva el triángulo amoroso Swanhilda, Franz y Coppelia, aunque sí que hay una diferencia, y es que los personajes de Coppelia y Swanhilda son interpretados por la misma bailarina en cuanto a danza se refiere y por un maniquí o bailarina extra o una doble en cuanto a presencia se refiere. Pero Jean-Christophe Maillot ha estado muy acertado dando vida al personaje de Coppelia con partes propias de danza y utilizando una bailarina diferente a la que representa el papel de Swanhilda. De todas maneras, en un momento concreto de la obra, esta sigue disfrazándose de Coppelia como en la versión original, engañando a Franz. Esto no ocurre en la versión del Scottish, ya que le dan una vuelta de tuerca a la trama y eliminan por completo la historia de amor y lo centran en la carrera profesional de Swanhilda como periodista junto a su compañero de trabajo, Franz. Estos dos tienen un cometido y es el de hacer un reportaje de investigación sobre el exitoso CEO de Silicon Valley, el Dr. Coppelius, y su última creación de inteligencia artificial, Coppelia. Esta versión, además de ser una producción redonda, consta de elementos e inquietudes de actualidad, como por ejemplo que Swanhilda es una mujer independiente y profesional, la relación del ser humano con la inteligencia artificial, incluso habla un poco del metaverso y la conspiración de las grandes empresas hacia la sociedad. En definitiva, una versión actual de ahora. ¿Y por qué hago esta afirmación? Pues bien, la versión de Montecarlo, a pesar de que es una versión futurista y entre comillas futurista, a mi parecer es una versión de cómo se concebía el futuro antes. Y es que sabemos que la tecnología se mueve hacia la precisión, por lo que relacionar la música de las partes de ciencia o cuando se mueve Coppelia utilizando un sonido metalizado para llevarnos al mundo artificial es ya un poquito vintage y contrario a la alta definición y al uso de materiales de hoy en día. El vestuario y la escenografía estaban muy conseguidos y con bastante gusto, pero de nuevo evocaban a las vanguardias de principios del siglo pasado. Además, visualmente el primer acto era demasiado monocromático para mi gusto, pero eso es ya cuestión de gustos. Y ya para cerrar un poco este tema, vuelvo a la producción del Scottish Ballet para aclarar por qué me pareció una experiencia similar a Netflix, pero en un teatro. Y es que combinan la danza en el escenario con grabaciones en vivo que se pueden ver tanto proyectadas como en pantallas grandes y de alta definición que forman parte de la escenografía y son absolutamente necesarias para poder contar la historia. Elementos que tienen un plus, pues los utilizan para que veamos lo que ocurre una vez que los bailarines cambian de estancias o mueven estas mismas por el escenario, facilitando ángulos de visión completamente nuevos. Imágenes enormes para los que no podemos pagar entradas de 200 euros en el patio de butacas y poder ver así expresiones faciales y detalles. Además, abren la puerta al desarrollo de la historia una vez los personajes salen del escenario y entran en cajas, porque la historia no para, continúa en el backstage, consiguiendo que como público pues parezca que te vas moviendo con libertad entre los personajes, ya que puedes elegir qué parte de la historia mirar en algunos momentos.
Dicen que las comparaciones son odiosas, pero me voy a atrever a hacer un breve paralelismo de roles entre algunas disciplinas de las artes escénicas que conviven con la danza. ¿No decimos siempre que la danza es la hermana pobre? Pues habrá que estudiar bien a nuestras compañeras para poder entender por qué ocurre esto. Visualizad esta comparativa. En la ópera, el compositor; en la danza, el coreógrafo; y en el teatro, el dramaturgo o el autor del texto. Bien, en la ópera se reinterpreta el contexto, la dramaturgia y en algunos casos, pero muy levemente, se eliminan partes musicales, se cambia el orden de algunas áreas o se recuperan incluso partes de la partitura que habían quedado en el olvido, pero en ningún caso se reescribe la partitura de Mozart desde cero, por ejemplo. En teatro pasa algo similar, aunque sí que hay algo más de libertad a la hora de reescribir algunas partes o de adaptar la jerga y la forma de hablar a nuestros tiempos. He visto reinterpretaciones muy válidas de Hamlet, Tito Andrónico o El Rey Lear, pero no se reescribe desde cero a Shakespeare, al menos por norma general. En nuestro caso, en la danza, tenemos dos vertientes: coreógrafos clásicos que ponen en pie un Lago de los Cisnes o una Coppelia, como es el tema de hoy, que ya Marius Petipa recoreografió a partir de la creación de otros, y siendo sus versiones las que sobreviven hoy en día a partir de la mano de otros coreógrafos de nuestro tiempo, aunque en este caso el vocabulario sigue siendo un vocabulario de ballet clásico. La segunda vertiente sería en la que el coreógrafo o coreógrafa utilizan un movimiento y un vocabulario propio de la época y para nada clásico. He visto alguna ópera de nueva creación, aunque no son mi fuerte, pero en teatro soy asidua, por ejemplo, a las nuevas historias que crean desde cero los creadores catalanes Nao Albet y Marcel Borràs. Si tenéis oportunidad de ir al teatro a verles, os lo recomiendo 100%. Utilizan mucho el movimiento del cuerpo en sus obras y tienen un imaginario contemporáneo con un discurso que tiene que ver con nuestra generación. Ellos son millennials, utilizando siempre referentes que hemos bebido desde pequeños. Quizá ha sido un atrevimiento hacer este pequeño paralelismo, pero ahí os lo dejo para que lo repenséis tranquilamente y saquéis vuestras propias conclusiones. Los ballets de Montecarlo regresarán a España con esta producción de Coppelia al Liceo de Barcelona del 26 al 30 de julio. Si tenéis la oportunidad, id a verlo, que merece la pena. Y los bailarines son increíbles. La versión del Scottish nos pilla más lejos de España. Estará en Salle des Wells, en Londres, del 2 al 5 de marzo. Pero quién sabe, ahora que han puesto esta producción en el top 3 de las mejores obras en el ranking de danza 2022, igual hay algún programador que se anima a traerlo a nuestro país en un futuro cercano. Sin duda os animo a que veáis estas dos versiones de Coppelia, que están muy bien hechas y muy bien bailadas. Y simplemente si consiguen que nos vayamos a casa con la satisfacción de haber visto buena danza y un libreto que nos haga reflexionar sobre las cuestiones que se plantean en la obra, los creadores habrán conseguido su cometido y así podréis decidir cuál os ha gustado más. A menudo me pregunto sobre la reinterpretación de los grandes ballets y de si realmente es tan necesario a nivel de marketing tener en el cartel un gran nombre conocido por todos en el título, porque los nuevos libretos, por lo visto, no venden. ¿Será que como público tenemos miedo a descubrir nuevas historias? Me quedo con dos reflexiones. La primera, Gustavo Ramírez en su episodio dijo que se llegó a plantear que Carmen no muriera en su producción y que existen dos líneas de pensamiento a la hora de elegir la manera de contar una historia. La de contar las cosas como han sucedido sin edulcorar y la de contarlo o no como ejemplo. Y la segunda, últimamente he visto muchas producciones de Romeos y Julietas, pero de nuevo me pregunto si no es también lícito para nuestra sociedad y para el mundo de la danza contar la problemática actual también desde una perspectiva vigente y sin tener que recurrir a tunear las mismas 4 grandes historias. Y es que así no habría mejores o peores historias, simplemente habría más. Cuando me hago este tipo de preguntas siempre encuentro una misma respuesta, que por cierto me hace sonreír y que me sirve para muchas de las cuestiones que resuenan en mi cabeza. Porque esto, mis queridos migrantes, es para lo que sirve la danza, el arte y la cultura, para que nos cuestionemos, para que pensemos y desarrollemos un criterio propio y abramos nuestra mente. Y si tenemos suerte, quizá encontremos alguna respuesta.
Os animo a que me dejéis en comentarios otras versiones de Coppelia que hayáis visto por el mundo y que seguro son muchas, muy diversas y muy interesantes todas. Hoy dejamos aquí este episodio. Muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.